Muy buenos días a todos. Qué alegría poder verles, aunque siempre estamos ahí viéndonos, pero bueno, desde aquí se ve de otra forma muy distinta. Bueno, qué privilegio siempre poder compartir la palabra del Señor. Y como sabéis, nosotros iniciamos una serie hace un tiempo atrás que hemos querido llamar Los Montes de Dios. No sé quién se acuerda, el primero de ellos, el segundo, y hoy vamos a ver el tercero, ¿vale? Bueno, solamente a modo de introducción. Lástima que no se ve más grande, no sé qué ha ocurrido. Tendría que verse de otra forma, a ver si puedo. Ahí está, un poquito más grande por lo menos. Vale. Recordad que cuando dijimos Montes de Dios es algo que para nosotros tal vez no tiene mucho significado, pero sí que para los antiguos, cuando nosotros hablamos de los Montes de Dios, ellos en su pensamiento, en su forma de vida, sabían que para tener un encuentro más cercano al Señor tenían que subir a lo alto de un cierto monte. Y en lo alto de estos montes muchas veces ocurrían cosas extraordinarias. Esto es un paralelismo con lo que ocurre en la vida de nosotros los cristianos. Hoy nosotros físicamente no tenemos que subir a ningún monte, como lo hacían los antiguos, pero para nosotros ese monte o esos 7 montes que hemos querido tomar a lo largo de esta serie que estamos llevando adelante, significa que subir un monte a veces no es fácil, no es una tarea para gente que se desanima enseguida, que empieza. No sé si alguna vez tuviste la experiencia de hacer una escalada o una subida a un monte. Al principio uno va con mucho entusiasmo, mucha energía, pero conforme va subiendo, las piernas empiezan a temblarte y te entra hambre, tienes que beber agua. He querido poner esta imagen, no sé si lo llegáis a ver más o menos claro. Ese es el recorrido que estos senderistas o estos que van a subir la montaña, cuando la montaña es un poquito alta, hay que hacer una serie de paradas. Y se llama campamento 1, campamento 2, campamento 3, donde tienes que parar, reponer fuerzas y finalmente llegar a la meta, llegar al objetivo. Yo no sé en qué monte de estos que estamos viendo te encuentras tú, o en qué momento de este monte que estás subiendo te encuentras tú tal vez. Quizás estás a mitad de camino, quizás estás ya a punto de coronar lo alto de este monte donde vas a tener o vas a experimentar una experiencia que va a cambiar y que va a transformar tu vida de una forma impresionante, de una forma extraordinaria. Muy bien, dejo esa reflexión y solamente a modo de recordatorio, nada más, ¿vale? Rápidamente. El primer monte que nosotros vimos fue el monte Arará, donde allí llegó Noé con su familia y dijimos que este monte le hemos llamado el monte de la misericordia, porque de todos los habitantes de la tierra solamente Noé y su familia sobrevivieron a este gran diluvio y experimentaron. Recuerda esto, muy importante, la vida cristiana no es tanto que alguien te cuente lo que ha vivido o que te dé una cierta información. Yo puedo desde aquí, o el pastor, los que ministramos, podemos aportar alguna experiencia que nosotros hemos tenido o que hemos vivido, pero la clave está en cuando tú lo experimentas por ti mismo. Así que quizás esto es un adelanto, tal vez, para alguna experiencia que tú habrás de tener a lo largo de tu vida cristiana. La misericordia no es solamente saberla, sino que tienes que experimentar todo el sentido de la palabra misericordia que hemos estado viendo. El segundo monte que vimos, quiero recordarlo, es el monte Moriah. Es el monte donde Dios prueba nuestra fe. Y todos, más tarde o más temprano, en algún momento de nuestra vida, Dios nos va a demandar aquello que más amamos, aquello que más queremos, aquello que es lo más importante de nuestra vida. Y no es que te lo va a quitar. Dios sabe que hay cosas que nos hacen felices, que son bendición para nuestras vidas. La idea de esto es que no puede haber nada en tu vida que tú ames más que al Señor. El Señor siempre tiene que ser lo primero y lo más importante de nuestras vidas. Todo lo que intente quitarle el lugar a Dios en nuestras vidas, llámese hijo, esposa, trabajo, dinero, profesión, fama, título, no lo sé, lo que sea, nada puede tomar el lugar que únicamente le corresponde al Señor.
Muy bien, y quisiera que hagamos una lectura en Hebreos capítulo 12. Ahí hay una lectura y vamos a tomar un pasaje del Nuevo Testamento. Yo creo que nos va a valer para lo que vamos a ver hoy, a modo de introducción, ¿vale? Simplemente. Dice Hebreos 12, 18, ustedes no se han acercado a un monte que se pueda tocar o que esté ardiendo en fuego, ni a oscuridad, tinieblas y tormenta, ni a sonido de trompeta, ni a tal clamor de palabras que quienes lo oyeron suplicaron que no se les hablara más, porque no podían soportar esta orden. Será apedreado todo aquel que toque la montaña, aunque sea un animal. Tan terrible era este espectáculo que Moisés dijo, estoy temblando de miedo. Por el contrario, aquí habla para nosotros. Aquellos temblaban de miedo. Nosotros, recuerde que esto es el Nuevo Testamento. Por el contrario, ustedes, nosotros, tú, se han acercado al monte de Sión, a la Jerusalén celestial, la ciudad de Dios viviente. Se han acercado a millares y millares de ángeles a una asamblea gozosa. Vamos a tomar un momento y oremos al Señor, que Él disponga nuestra vida, disponga nuestro corazón para escuchar lo que Él tiene para nuestras vidas. Y estoy convencido que el Señor esta mañana tiene algo, tal vez una enseñanza, un ánimo, un consejo para cada uno de nosotros. Sí, Padre, queremos acercarnos a tu presencia, ante ese trono de la gracia y hallar en ti, oh Dios, todo lo que tú tienes para con nosotros, todo aquello que nosotros necesitamos oír esta mañana, oh Dios. Por ello queremos dejar de lado todo aquello que pueda ser un tropiezo, un impedimento, una distracción, y sencillamente podamos oír tu voz, oh Dios, y podamos comer de ese manjar, disfrutar de esa mesa que tú esta mañana has preparado para que todos nosotros podamos participar. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, con esta breve introducción, un poquito larga tal vez, pero es un poco por los que quizás no han estado en la serie completa y seguiremos hasta completar los 7 montes, ¿vale? Y dijimos, los antiguos cuando escuchaban monte, vale, era bueno, pero era un privilegio para unos poquitos. Pero sin embargo hace una analogía y nos dice en el versículo 22, por el contrario, ustedes se han acercado al monte Sión, a la Jerusalén celestial, a la ciudad del Dios viviente. Se han acercado a millares y millares de ángeles a una asamblea gozosa. Hoy, cuando hablamos de monte, subir al monte significa nuestro lugar de encuentro con la presencia del Señor. Subir a lo alto de un monte significa apartarse. Subir a lo alto de un monte significa estar a solas con Dios. Y es un lugar donde no tenemos que temblar de miedo como los antiguos. Todo lo contrario, es un lugar de gozo. Cuando uno sube y tiene una experiencia en la presencia del Señor, no es para mal, es para bien, es para nuestro beneficio. Lástima que a veces nos da pereza subir a lo alto de ese monte para tener un tiempo de comunión con el Señor, donde Dios puede hablar. Bien, y ahora entonces vamos a entrar en materia. El monte Betel, el Dios que cumple, vamos a llamar a este monte el Dios que cumple sus promesas. Y vamos a ir haciendo preguntas, yo voy a ir respondiendo. Me gustaría que sea algo pedagógico, algo de un poquito de enseñanza. Sabéis que yo no suelo predicar, yo más bien suelo enseñar, pero haré lo posible por hacerlo, de compartir tal vez en un sentido práctico algo para nuestras vidas. Significado de Betel. En hebreo significa casa de Dios, es el nombre de una de las ciudades cananeas de la antigua región de Samaria, situada en el centro de la tierra de Canaán, al noroeste de Ai, por el camino para Siquén, a 30 kilómetros del sur de Silo y a unos 16 kilómetros al norte de Jerusalén. Betel es la segunda ciudad más mencionada en la Biblia. O sea, cuando hablamos de Betel, es una ciudad muy importante. La Biblia la menciona muchísimas veces, así que debemos abrir nuestros oídos espirituales y ver qué podemos aprender de este monte llamado Betel, donde un hombre de Dios llamado Jacob va a tener una experiencia que va a cambiar y que va a transformar toda su vida para siempre. He querido poner un mapa, no tenemos el tiempo para distraernos mucho, pero por la parte donde pone Canaán, la parte de arriba, luz,
antiguamente se llamaba Luz y finalmente este lugar se acabó llamando Betel, porque ahí es donde Jacob tiene una experiencia y él dice, este es un lugar terrible, esto es casa de Dios y puerta del cielo. Para hablar del monte Betel tenemos que hablar también del personaje central de esta historia. Es el monte Betel, pero también el personaje en este caso es Jacob, que vamos a hacer la siguiente pregunta. Y bueno, ¿y quién era Jacob? ¿Por qué? Porque a veces hemos oído cosas acerca de Jacob. Significado del nombre de Jacob. La Biblia dice que Jacob tenía su mano en el talón de Esaú. La palabra hebrea para talón es Jakek. Dice la palabra hebrea para mano era ya. Y es representada por la letra hebrea que se pronuncia Yog y que significa mano. Es decir, que el nombre de Jacob no significa suplantador, sino simplemente mano en el talón. Hay un gran dilema acerca de cuando se menciona la palabra Jacob, muchos inmediatamente piensan en el engañador, el suplantador, en fin, todo esto. Pero el nombre Jacob no significa esto, y luego lo vamos a entender cuando lo explique en un momento, ¿vale? Cuando nosotros decimos Jacob, normalmente la gran mayoría de nosotros solemos inmediatamente viajar en nuestra mente y tener esta imagen. ¿Cuántos tienen esta imagen de Jacob? El tema central de esta historia, Jacob lucha con el ángel, no te soltaré hasta que me bendigas. ¿Cuántos recuerdan esto? Bueno, vamos a ver. Jacob, uno de los 3 patriarcas más importantes de la antigüedad. Todos los judíos, hasta el día de hoy, cuando hacen sus oraciones, ellos suelen decir el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, y nosotros decimos el Dios de Jesucristo y el Dios de nuestros padres. Lo mencionan como alguien, como uno de los 3 patriarcas más importantes de la antigüedad. A tal punto tienen importancia estos patriarcas que ellos de aquí toman una enseñanza que marca de una forma profunda, ha marcado de una forma muy profunda la vida o la cultura o la religión hebrea. De tal manera que dijimos que ellos hacen 3 oraciones todos los días, de lunes a lunes. Hay una oración por la mañana y ellos dicen, tenemos que orar por la mañana. Y le pusieron un nombre a esta oración. Esta oración se llama Yaharik. Lo digo como un detalle simplemente, ¿vale? Luego al mediodía hacen otra oración. Eso es todo judío todos los días, que se llama Ninja, porque dicen que Abraham oró por la mañana, Isaac oró al mediodía, y ahora viene el personaje que nosotros vamos a estudiar. Jacob ora por la noche y se llama Ma'arik. La oración de la noche que todo judío hace se llama Ma'arik. Fijaros hasta qué punto era importante este personaje que hoy vamos a ver. Bueno, para conocer un poquito más acerca de la vida de Jacob tenemos que remontarnos al principio de toda su historia, al principio de su vida, inclusive antes que naciera. Todos sabéis que Abraham, el padre de la fe, capítulo 12 de Génesis, Dios le llama, sal de Ur de los Caldeos, sal de tu tierra, tu parentela, vete a la tierra que te mostraré. Sale con su esposa Sara, no podían tener hijos y al final Dios le da un hijo que se llama Isaac. Isaac se casa con Rebeca, ¿vale? Y aquí están Isaac y Rebeca. Y resulta que vais a ver un denominador común en esta historia, que es que estos 3 patriarcas, ninguno de ellos, bueno, ninguno, a todos ellos tenían problemas a la hora de tener familia. Las mujeres, tanto Sara como Rebeca, inclusive después Raquel, no van a poder tener familia. Fue todo un desafío poder tener familia. Y aquí entonces tenemos los padres de Jacob, que se llaman Isaac y Rebeca. Y fijaros, Génesis 25, 19, en adelante nos dice, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Quédese con este nombre, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Vamos a ir entrando en materia poco a poco.
Finalmente, 20 años después, finalmente Rebeca se queda embarazada. 20 años después. Isaac tuvo que orar y Dios escuchó su oración. Ella queda embarazada, pero ocurre un detalle. Rebeca sentía que había como una guerra, algo pasaba en su vientre, a tal punto que ella tiene que buscar el rostro del Señor, acercarse a Dios y preguntarle, ¿qué está pasando? Y la Biblia nos dice, Génesis 25, 22, 23, y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Aquí Dios le revela lo que está pasando. 2 naciones. Ella simplemente estaba embarazada, pero Dios ya estaba viendo 2 naciones. Qué interesante, ¿verdad? Cómo es la visión de Dios. Y aquí empieza un poco a tomar un poco de forma esta historia. Aquí empieza un poco el desenlace. Vamos a empezar a entender qué pasó, qué ocurrió. Bueno, lo vais a ver ahora. Aquí está Esaú y Jacob. Y fijaros, ¿dónde tiene la mano el que está más abajo, el que no es pelirrojo? Está enganchado. Vamos a ver qué pasó. Dice, cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí, había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano en el calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. ¿Cuánto tiempo entonces esperaron para tener sus primeros hijos? Casi 20 años. El detalle lo tenéis subrayado ahí. Trabada su mano en el calcañar de Esaú. Esto llamó de una forma poderosa la atención de sus padres. ¿Cómo? O sea, en un sentido, parece que Jacob no quería que su hermano naciese primero. Quería ser él, pero como no podía, estaba tirando de su hermano. No, yo tengo que nacer primero. Interesante, ¿verdad? Cómo ya el carácter de un niño ya está formado allí desde el vientre de su madre. Y fijaros, la historia va continuando y vamos a encontrarnos con alguna información. Jacob y Esaú, hijos divididos por el favoritismo de sus padres. Y esto es una enseñanza muy especial para los padres que tenéis niños. Una familia dividida. Y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la caza, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Versículo 28, presta atención. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa. Mas Rebeca amaba a Jacob. Eran 2 hermanos, la madre, el preferido era Jacob y el padre, el preferido era Esaú. Había una división. O sea, no solamente ya en el vientre de su madre, de Rebeca, sino que ahora los padres tienen un cierto favoritismo para con uno de los hijos. El papá con uno y la madre con el otro. La reflexión es la siguiente. A veces los padres no podemos llegar a tener conciencia del daño emocional que podemos provocar a unos hermanos, a unos niños que hemos tenido, que Dios nos ha dado, cuando tenemos una cierta preferencia para con uno de ellos. Quizás es el más simpático, quizás es el más obediente, quizás es el más lo que sea. Y tenemos un cierto favoritismo para con ese. Póngase por un momento en los zapatos del niño que no recibe el mismo cariño, no recibe la misma atención, no recibe el mismo cuidado y poco a poco va creciendo con esa idea de en casa aman más a mi hermano que a mí. ¿Qué habré hecho yo? ¿Por qué será que aman más a mi hermano que a mí? Y ahí se siembra la semilla de la división que va creciendo de la distancia, del conflicto, de la contienda. Esta semilla va creciendo poco a poco hasta que llega un momento que brota y se produce, a veces se rompe la familia, se rompen la relación entre hermanos. No, es que a ti siempre te han amado más. Es que a ti siempre te han consentido más. Nuestra responsabilidad como padres es siempre amar a todos nuestros hijos por igual. Sean mejores o sean peores, los tenemos que amar por igual. Es verdad que puntualmente a veces
tal vez algún hijo nuestro pueda tener una necesidad especial y tenemos que volcarnos de forma distinta para con ese niño que tiene otro tipo de necesidades. Y a veces hasta el hermano colabora para ayudar a ese hermano que tiene necesidad. Pero que Dios nos libre de sembrar este espíritu, este espíritu de división, de contienda entre los hermanos, porque hay uno que parece que amo más. Dios nos libre y Dios nos guarde. La historia va transcurriendo, vamos avanzando. Y ahora viene un momento muy interesante, un momento que yo diría es el detonante de esta historia. Esaú vende su primogenitura por un plato de lentejas. Yo creo que la gran mayoría seguramente sabéis acerca de este detalle, que en principio parecería un juego de niños, de muchachos, que no saben lo que hacen. Pero lo que vamos a ver aquí es que para Dios las cosas que son suyas son importantes y con las cosas de Dios no se puede jugar. Génesis 25-29 nos dice: y guisó Jacob un potaje, y volviendo Saúl del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, fíjese Jacob, qué atento estaba, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y el del guisado de las lentejas, y comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Esto parece algo inocente, algo de muchachos, ¿verdad? Pero fijaros lo que acababa de hacer Esaú. Acababa de, no solamente de entregar su primogenitura, sino que además hizo un juramento por un plato de lentejas, por llenar su vientre, porque tenía hambre. Y esto nos habla a veces de lo delicado que en un momento dado, un momento, vamos a decir, bajo en nuestra vida, un momento de debilidad, un momento donde hemos bajado tal vez la guardia, y a veces podemos negociar con las cosas de Dios que son sagradas y que son lo más importante en nuestra vida. Ese plato de lenteja puede representar tal vez una necesidad fisiológica, el hambre, es una de las necesidades vitales que tiene el ser humano, pero él podía haberse negado, podía haber preparado sus propias lentejas, podía haberle pedido comida a su madre, no lo sé, no creo que, pero es que le gustó tanto. Pero también es verdad que por una parte Jacob estaba pendiente, lo quería pillar en un momento dado, porque él desde el vientre de su madre quería la primogenitura. Y esperó un momento, esperó la ocasión y lo pilló en un momento bajo. Esto es una enseñanza también, hermanos, en la vida cristiana a veces no nos podemos dar lugar a momentos bajos. Momentos bajos significa cuando descuidamos o desconectamos de las cosas de Dios. Yo siempre digo que el que finalmente tira la toalla, todo empezó porque un día dijo: hoy no voy a la iglesia, hoy no voy a orar, hoy no voy a leer la Biblia, mañana de nuevo, hoy no voy a leer la Biblia, hoy no voy a orar. Y pasa un día, y pasan dos, y pasan tres, y a veces pasa un tiempo, y cuando vienes a ver, ya no hay vuelta atrás. Debemos de permanentemente estar conectados con el Señor, porque en esos momentos, cuando desconectamos del Señor, es cuando el enemigo va a estar al acecho para tendernos una trampa en el camino, ponernos un traspié para que caigamos y no nos volvamos a levantar. Siempre hemos dicho, edificar, construir una vida cristiana es un trabajo de años, de esfuerzo, de perseverancia, de constancia, de ahí construyendo nuestra vida cristiana. Pero caerte solamente necesitas un tropiezo. Y cuando te caes, intenta levantarte. A ver, ya te contaré lo que cuesta levantarse después. Así que Dios nos ayude. Seguimos avanzando en la historia. Resulta que Jacob quería la primogenitura como sea. Y ahora su madre, que lo amaba tanto, también quería la primogenitura para Jacob. A tal punto que traman un plan juntos y le dice: mira,
voy a hacer unas lentejas como le gusta a tu padre, y porque hoy escuché que hoy tu padre le va a dar la bendición a tu hermano Esaú porque es el primogénito, y yo quiero que te la dé a ti. Así que traman un plan y preparan la comida, y entonces sabían que Esaú era todo velludo y Jacob era lampiño, no tenía pelos apenas, no tenía vello, los brazos, y le pone unas pieles de animales y le llevan la comida. Y cuando llegan ahí a Isaac para recibir la bendición, resulta que él ya estaba muy mayor, no escuchaba muy bien, no veía muy bien, no se enteraba mucho de las cosas, y él estaba esperando un momento para darle la bendición a su hijo Esaú. Dice, me parece que por la voz no eres, más bien eres Jacob. No, soy yo. A ver, acércate que te toque. Y cuando le toca la piel de los animales y finalmente come y le da la bendición a Jacob. Cumplió aquello que quería. Fue con engaño, fue con astucia, y aquí esto va a marcar su vida y va a traer un desenlace increíble. Esto le costó a Jacob tener que huir de su casa, de su familia, dejar su familia. Tuvo que marcharse a no sabe dónde, simplemente porque él quería la bendición, él quería. Y se pone en marcha en un proceso, y ahora viene un momento en la vida de Jacob muy interesante. Un momento donde él va a conocer a Dios de una forma distinta hasta la que conocía, de la forma que conocía a Dios hasta ese momento. Y Jacob llega a un cierto lugar. Génesis 28 nos cuenta ese primer encuentro que va a tener Jacob. Y nos dice que Jacob se acostó a dormir. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto, y tomó las piedras de aquel lugar y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y fíjese lo que ocurrió. Va a tener un sueño. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Lo que experimenta Jacob en aquel momento es una revelación. Algunos teólogos estudiosos de la Biblia dicen que este fue el momento en que él tuvo una experiencia, no solamente una experiencia distinta, que posiblemente fue el momento de su conversión, con muchos de nosotros, el día que conocimos al Señor. Y no termina todo ahí. Cuando conoces al Señor, empieza el camino, empieza el proceso de acercarte cada vez más al Señor. Y fíjese lo que dice. En ese momento él le hace una promesa a Dios. Y aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Para nosotros esto no significa nada, tal vez. Pero fíjese, hay que viajar en el tiempo, hace miles de años atrás, época de los patriarcas. El que había tenido un encuentro con el Señor había sido Abraham, al que se le apareció y le llamó para ir a la tierra prometida. Al que se le había aparecido también y se había revelado era su padre Isaac, pero Jacob todavía no había tenido una experiencia con el Señor. Es más, si nosotros miramos el contexto de aquella época cultural, religioso y todo esto, en aquella época todos los pueblos tenían un Dios. Todos los pueblos, todas las naciones tenían un Dios al que adoraban. Evidentemente, Jacob, en este sentido, él estaba en un lugar que era Beerseba, donde vivía su padre y su abuelo. Ellos tenían un Dios que era Jehová. Y él había pensado, fíjese qué interesante esto, él creía y él pensaba que el Dios de Abraham y de Isaac estaba limitado geográficamente a ese territorio. Y cuando él sale de este lugar y está lejos de ese lugar, Dios se le aparece. Y entonces él tiene una primera revelación y se da cuenta, uy,
este Dios de Abraham y de Isaac no solamente está allí con ellos, sino que es un Dios que está en todas las partes, está en todos los sitios. Y se da cuenta que este Dios es el único Dios verdadero. Y esa es la primera revelación. Y dice, cuán terrible es este lugar. Este lugar no es más que casa de Dios casa de Dios y puerta del cielo. Seguimos avanzando. Jacob hizo voto a Jehová. Fijaros, aquí hace una promesa Jacob. Y le dice, y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Probablemente es la primera vez que Jehová se revela, en este caso a Jacob. Dios le hace una promesa, te voy a cuidar, te voy a proveer todo lo que necesitas, voy a estar contigo. Y entonces, de forma voluntaria, Jacob hace una promesa al Señor. Si vas conmigo, si me acompañas, si me das todo lo que necesito, tú serás mi Dios. Es muy interesante. Y dice, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Yo estaba pensando en esto, me estaba acordando de algunas cosas mías, personales, ¿verdad? De momentos determinados en la vida de un cristiano, de cualquier cristiano, donde yo pienso, algo parecido a esto tal vez. ¿Cuántos de nosotros cuando hemos salido de nuestra tierra, verdad? Que era difícil, juntar el dinero para un billete, ¿dónde voy? ¿Cómo será aquello? Hicimos, y muchos sin querer, hemos hecho una serie de por sí, voy a ir para allá, voy a estar mejor, pero además también voy a servir al Señor. ¿Sí o no? A muchos les ha ocurrido. Resulta que luego llegamos aquí, nos liamos, empezamos a liarnos, no sabemos que este sistema es un sistema que nos absorbe, que nos atrapa, nos tiene siempre ocupados y que, claro, uno puede estar mejor, pero implica mucho esfuerzo y sacrificio. Y a veces como que las cosas de Dios quedan en un quinto lugar, en un sexto lugar. Y es más importante todo lo demás. Y nos afanamos y tenemos ansiedad. O simplemente algo que para nosotros era importante. Y a veces en nuestro pensamiento le decimos al Señor, o quizás hemos orado al Señor, Señor, si tú me das esto que necesito, Señor, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, te voy a dar aquello, te voy a dar lo otro. Y es lo que yo digo, a veces son votos a la ligera, que al poco tiempo cuando recibimos el beneficio, Dios hace su parte, ya nos hemos olvidado de ese voto que hicimos al Señor. Tengamos cuidado, Dios nos libre de esto. Miren, vamos a ir avanzando. Jacob llega a la casa de su tío Labán. ¿Os acordáis quién era Labán? El hermano de Rebeca, la madre de Jacob. Llega a la casa y aquí voy a parafrasearlo porque sería muy largo, la historia es muy larga, vamos a avanzar unos capítulos, pero voy a parafrasearlo, ¿vale? Jacob sale, tiene esa experiencia en el monte Betel, Dios se le aparece y Dios le dice, te voy a guardar, voy a estar contigo, te voy a prosperar, todo perfecto. Él sigue su camino y finalmente llega a la casa de su tío Labán, el hermano de su madre. Y Labán tenía 2 hijas, en este caso Raquel y Lea. Y aquí es lo que se llama amor a primera vista. Y cuando él ve por primera vez a Raquel, se enamora perdidamente, locamente enamorado. Inmediatamente, quiero tu hija, Labán. Sí, pero ¿qué me vas a dar? Porque es que necesitas la dote. No tengo nada. He salido con una mano delante y una mano atrás, no tengo nada. Y entonces le hace una propuesta a Labán, que era más pillo. Mira, y le dice, bueno, vas a trabajar 7 años y te voy a dar a mi hija. Y Jacob dice, trato hecho. Y trabaja 7 años
para su futuro suegro con tal de que le dé su esposa a Raquel. Y fijaros, cuando llega el día de la noche de la boda, ya sabéis la historia, la gran mayoría, ¿verdad? ¿Qué pasó? Le hizo una jugada. Dice, no, Raquel no, te doy a Lea. ¿Qué ha pasado? Perdón, a ver. Se ha ido la conexión. Un segundito, a ver si puedo conectar de nuevo. Vuelvo a conectar de nuevo, porque si no... Detener transmisión. Iniciar transmisión. A ver si me engancha, si no... Mira que he estado horas preparando las diapositivas. Ahora viene la mejor parte, ¿eh? Ay, Dios mío. Esto del directo. Vamos allá. PowerPoint. Ahí está. Ahí estamos. Bueno, gracias a Dios. Bueno, dijimos entonces, llega la noche de la boda y en vez de darle a Raquel, le dice, no, nosotros aquí tenemos la costumbre que primero damos a la mayor y después damos a la menor. Y Raquel era la menor. Y entonces dice, y bueno, ¿y qué tengo que hacer? Porque es que yo quiero a Raquel. Y le dice, pues otros 7 años más. Total, ¿cuántos años tuvo que trabajar Jacob? 14 años por el amor de su vida. 14 años. Yo no sé si hay aquí algún varón que diga 14 y más, lo que haga falta, ¿verdad? Ay, Dios mío. Total. Cuando ya tiene sus 2 esposas, entonces dice, bueno, ¿y qué sueldo te voy a pagar? Le dice, bueno, entra en una especie de, como diríamos, unos negocios. Al final Dios hace próspero a Jacob, en este caso, usó de una cierta artimaña para poder tener, le dijo, te voy a dar las manchadas, luego las lisas, y al final tenía más que el suegro. Fue algo impresionante. La mano de Dios estaba sobre Jacob, sin lugar a duda. Pero resulta que ocurre algo, si sumamos 7 y 7, 14, más 6 años que trabajó, y llegó un momento que era tan rico que tenía más que su propio suegro, más que Labán. Y un día cogió todo lo que tenía, cogió sus esposas, sus siervas, que también tuvo hijos, tuvieron 11 hijos en total, bueno, 12 hijos en todo caso. Y después de 20 años, y aquí viene la trama de la historia, aquí viene el momento donde yo creo que el Señor nos va a hablar esta mañana, nos va a hablar a cada uno de nosotros. Después de 20 años que se dice pronto, él finalmente tiene que volver para reencontrarse con su familia. Y fíjese lo que va a ocurrir. Cuando él está a punto de encontrarse con su hermano, lo normal, en un reencuentro de hermano, de familia, lo normal es que nos demos abrazos y besos, ¿verdad? Pero mire lo que ocurre. Génesis 32, versículos 6 al 8. Los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, y vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, las ovejas y las vacas y los camellos, en 2 campamentos. Y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Fíjese qué preocupado que estaba Jacob del reencuentro con su hermano Esaú. ¿Por qué? Porque le robó la primogenitura. Engañó a su padre y recibió la bendición que era para su hermano, pero que Dios había tomado nota porque Esaú había menospreciado algo tan especial y tan importante que era ser el primogénito. Viene a recibirte y 400 hombres con él. ¿Qué puede ser? ¿Por qué vendría Esaú con 400 hombres? ¿Usted qué cree? ¿Cuál sería la intención que tenía Esaú con 400 hombres a recibir a su hermano? Esto provoca en la vida de Jacob un segundo nivel de encuentro. Y es esa famosa noche en la que él va a luchar con el varón de Dios, su segundo encuentro. Vamos allá. Y aquí quiero sacar algún principio. Como dijimos, muchos de nosotros solamente nos acordamos de esta parte de la historia. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón. No te dejaré si no me bendices. Dice, y se levantó aquella noche y tomó de sus 2 mujeres, sus 2 siervas,
sus 11 hijos, y pasó el vado de Jacob. Tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Fijaros, vamos a desglosar un poquito. Esta es la trama, esta es la parte tal vez más importante de esta historia. Porque aquí Jacob va a experimentar una transformación donde ya Jacob nunca va a volver a ser la misma persona que antes. Yo creo que, sin lugar a dudas, a lo largo de nuestra vida cristiana hay momentos que han sido determinantes, experiencias, momentos, encuentros con el Señor que han transformado nuestra vida. Quizás nos dio un nivel mayor de revelación, de entendimiento de la palabra, una mayor revelación de la dimensión del amor, de la gracia, de la misericordia de Dios. Es tan grande Dios que algunos a veces pensamos que ya conocemos a Dios. ¿Cómo que ya conoces a Dios? Conocer a Dios nos llevará toda la vida, nos llevará toda la eternidad, y nunca llegaremos a conocer del todo a nuestro Dios. Es tan grande el Señor. Así que nos encontramos en un momento donde vamos a intentar tomar alguna enseñanza, algún principio que podamos aplicar a nuestra vida. Y se quedó solo Jacob, y luchó con él un varón. Mirad, normalmente la gran mayoría de predicadores, cuando citan este pasaje, lo toman como la intercesión, como la perseverancia en la oración, que Jacob luchó con el varón. Presta atención lo que dice aquí. Aquí está, mire. Y luchó con él un varón. ¿Quién luchó con quién? ¿Jacob con el varón o el varón con Dios? Perdón, o el varón con Jacob. ¿Quién fue? Aquí nos dice que luchó con él un varón que se lo ponía. Esto hace referencia a lo que nosotros llamamos en teología una teofanía. Es una aparición de Dios, ¿vale? Y algunos textos, Oseas 12 y en Éxodo, hay varios pasajes que afirman que la persona, este varón que se le aparece a Jacob, ¿sabéis quién era? El Señor Jesucristo. Mucho antes de nacer todavía, por eso no le quiso dar su nombre y no quería que le viera, porque nadie puede ver a Dios y sobrevivir a esta experiencia. Pero, fijaros, es un momento de encuentro. Él pasó toda la familia el río Jabón, y se quedó solo en este lugar para encontrarse con el Señor. Él sabía que el problema al que se estaba enfrentando, todos los recursos que él tenía ya no le servían para nada. En un sentido, Jacob toda la vida se había acostumbrado a que todos los problemas que tenía siempre buscaba la manera de solucionarlo. Tenía astucia, tenía artimaña, tenía capacidad, inteligencia. Era un estratega extraordinario. Pero ante esta situación, su hermano viniendo con 400 hombres, él tuvo miedo y se angustió. Déjeme decirle algo, a ver si le sirve. Los miedos en nuestra vida no son malos en un sentido, siempre y cuando provoquen en nosotros que nos acerquemos al Señor. Me gustó que alguien dijo una vez que el miedo, el temor, la angustia son el combustible de nuestra oración. ¿Sabéis por qué? Porque gracias a eso nos acercamos al Señor. ¿Qué sería de nosotros muchas veces si nunca tuviéramos ningún problema, si nunca tuviéramos ninguna necesidad? Tal vez algunos ni nos acordaríamos del Señor. Pero a veces situaciones que el Señor permite en nuestra vida donde sencillamente llegamos al límite de nuestra capacidad y ya no sabemos por dónde tirar, cómo salir de esa situación. La única opción que nos queda es hincar nuestras rodillas, humillarnos en la presencia del Señor y decir: Señor, si tú no me ayudas, de verdad que no sé cómo voy a salir de esta. Y eso fue lo que hizo Jacob. Él dijo: si Dios no me ayuda, no sé lo que necesito que me ayude. La siguiente idea que presenta este pasaje dice: y cuando el varón vio que no podía con él, he querido poner preguntas. ¿No podía con él?
Era el Señor que estaba luchando con Jacob. ¿Podía o no podía el Señor con Jacob? Sí que podía. La pregunta es, ¿y por qué no podía? ¿Por qué no dice que no podía con él? ¿En qué sentido no podía? Mirar, esto es una analogía muchas veces en nuestra propia vida. El Señor luchando con nosotros muchas veces para quitar de nuestras vidas ciertas actitudes o resolver o sanar áreas, situaciones en nuestra vida. ¿Y sabéis quién tiene la última palabra? El Señor. Perdón. Me encantaría haber dicho eso. ¿Sabéis quién tiene la última palabra? Nosotros. Porque Dios nunca puede violentar o pasar por encima de tu libre albedrío. Tú eres el que decides hasta dónde quieres luchar con Dios, hasta que finalmente tú te rindes o no te rindes. Y el Señor, no me cabe ninguna duda, que así como en mi propia vida, en ti también, el Señor está luchando cada día porque quiere cambiar ciertas actitudes, ciertos gestos, ciertas maneras, a veces nuestra pasividad cristiana, nuestra tibieza cristiana, vamos a decir, o ciertas situaciones de orgullo, de soberbia, de rebeldía, porque a nadie nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer. Cada uno queremos hacer lo que nos da la gana. Esa es nuestra naturaleza humana, carnal y diabólica. Pero Dios es soberano y Él, aunque es soberano, Él nunca te va a obligar a nada. Y tú siempre marcarás el límite y el momento en el que tú puedes decirle, Señor, hasta aquí he luchado, a partir de ahora, Señor, me rindo a ti. Y cuando el varón vio que no podía con él, fijaros, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob. Esto es lo que se suele llamar lo quebró, porque ya descoyuntar significa que la pierna se suelta, ya no apoya el hueso con el hueso y se quedó cojo para el resto de su vida. Fue quebrantado, fue humillado. Y si hay algo que el Señor quiere en nosotros es la mayor humildad posible. Lo contrario del orgullo, de la soberbia, de la autosuficiencia, ¿cuál es? La humildad. Y Dios lo que quiere es humildad, mansedumbre en nuestras vidas. Que cuando Él nos hable, que cuando Él nos diga algo, nosotros, sí Señor, claro que sí Señor. Lo voy a hacer enseguida, Señor. Y aquí lo quiebra, finalmente. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Fijaros, lo normal hubiera sido que Jacob diga, ay, ¿qué me has hecho? Y quejarse de dolor y lamentarse en medio, pero fue probado. Y él dijo, aún así, yo quiero que tú me bendigas. Aún así, yo quiero. Y ese fue el momento en el que él se humilló y se quebrantó y dijo, no te dejaré si no me bendices. Probablemente Jacob no conocía este salmo, he querido ponerlo en forma simpática. El salmo fue escrito mucho después. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de su misericordia. Y aquí encontramos, este es el pasaje, para mi punto de vista, humildemente lo digo, más importante de esta historia. Jacob recibe la bendición, pero fíjese cómo. Y hay un momento en el que el varón le dice, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. En realidad no le estaba preguntando el nombre, cómo le llamaban los demás. El varón lo que quería era autoconfrontar a Jacob, que él mismo se diera cuenta quién era Jacob. Y Jacob, podemos decir que era el engañador, el suplantador, manipulador. Tal vez en la escritura solamente pone esto, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió Jacob. Es como decir, no me interesa eso de que te llamas Jacob. Dios, quiero saber quién eres tú. ¿Sabes tú quién eres? Porque a veces
Es muy fácil construir permítame, no lo digo contra nada ni nadie, lo digo en general. Es muy fácil crear una autoimagen y autoengañarnos y creer que somos ciertamente buenos cristianos o piadosos. Y nos creemos, nos creemos esta imagen porque la hemos creado, la hemos construido a lo largo de años. Y nos autojustificamos con algunas cosas que hacemos a veces como cristianos, normales y comunes. Pero lo cierto es que si Dios escarbara, o si Dios te confrontara, o Dios te preguntara, mejor dicho a ti, ¿cuál es tu nombre? Y no es cuestión de decir Pepito Pérez, ni Juan de los Palotes, no es eso. ¿Quién eres tú? En la antigüedad, el nombre describía la forma, el carácter de la persona. Por tanto, no es tanto nuestro nombre teórico, porque nosotros ahora los padres normalmente antes que el niño nazca ya le tenemos el nombre preparado, ¿verdad? Antes no era así. Antes se observaba al niño y conforme el carácter del niño, el carácter y la personalidad, entonces se le ponía el nombre, porque así era su vida. Por tanto, no es tanto de que mi nombre es tal, no. Lo que Dios quiere saber en la vida lo que Dios quiere saber en Jacob, ¿cuál es tu nombre? ¿Quién eres tú? Y hacía falta que yo no tenga ninguna duda de que en algún momento dado Jacob, bueno, si mi nombre es Jacob, le estoy diciendo que me llamo Jacob, aquel que toma con su mano el calcañar de su hermano, entonces ¿quién soy yo delante de Dios, delante de este varón? Y en algún momento dado, esto me lo estoy inventando, pero creo que puede ser cierto. Bueno, he tenido algunos problemas con mi hermano Esaú. Cuando nació me dio tanta rabia, que quise meterlo para adentro y salir yo. Después, en una ocasión, con un plato de lentejas, lo tenté y le cambié la primogenitura con engaño. Y después me fui con mi madre, engañé a mi padre y recibí la bendición de primogénito. Y después me encontré con Labán y también le quité todo lo que tenía, porque más o menos fue eso lo que pasó. Eso es lo que quería saber el varón de Dios. ¿Quién es? ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu nombre? Si lo aplicamos en un sentido para con nosotros, hermanos, no es lo que tú piensas que eres. No es ni siquiera lo que los demás piensan, porque a veces los demás piensan que somos lo que parecemos. A Dios lo que le interesa, y esto nos puede hacer tantísimo bien, porque luego de esto es cuando viene la bendición de Dios sobre la vida de Jacob. Cuando nosotros somos honestos, realistas, nos autoconfrontamos a nosotros mismos y quitamos esa imagen de piedad y realmente reconocemos delante del Señor quiénes somos. Entonces es cuando pasamos a un nivel distinto en nuestra vida, porque entonces permitiremos al Señor que pueda trabajar con mayor amplitud en nuestras vidas. Engañador, suplantador, mentiroso, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. No hay nada oculto delante de Dios. Finalmente Jacob recibe la bendición y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y le dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Finalmente, Jacob recibe la bendición de Dios. Y entonces ahora sí, que está preparado, y le dice, prepárate para un encuentro. Y le dice, Dios dijo a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar a Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú.
el Señor lo lleva nuevamente al principio, donde todo había comenzado, al principio, a Betel, y donde el Señor le había hecho unas promesas. Dios cumplió cada una de sus promesas cuando se le apareció en Betel. Estuvo con Jacob todo el tiempo, lo guardó en todos sus caminos, nunca le faltó alimento ni ropa para vestir, lo trajo de regreso sano y salvo. Vamos a ir terminando. Finalmente se preparan para el encuentro. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Jacob enterró su vieja vida allí en Siquem. Fijaros, y finalmente llega el momento del encuentro. Con esto quiero ir terminando. Finalmente llega el momento del encuentro. Después de estar padeciendo miedo, ansiedad y no sé cuánta cosa, finalmente tuvo el valor, porque ahora sabía que iba con la bendición de Dios, con el respaldo de Dios, y que ahora sí podía encontrarse con su hermano, del que había estado huyendo durante más de 20 años. Esto a mí me dice muchas cosas. Yo no sé si a veces dejamos aspectos de nuestra vida inconcluidos, que no hemos solucionado. Quizás llevamos muchísimo tiempo, quizás enojados o enojadas con alguien, algo que hemos dejado pendiente por ahí. A veces es normal en las familias que por 20 años no se hablan, no se llaman, no se visitan, porque hizo esto o hizo lo otro. Y a veces solo pensar, no, ¿cómo me voy a humillar yo para acercarme a ese que tanto daño me ha hecho? Quiero que te pongas de pie, por favor. «20 años huyendo de su pasado, 20 años huyendo de sus errores, 20 años, se dice pronto, ¿verdad? La pregunta para nosotros sería, así como le pasó a Jacob, que más tarde o más temprano tuvo que enfrentar su pasado, más tarde o más temprano, todos y cada uno de nosotros también tendremos que enfrentar nuestro pasado. Ojalá que esta mañana, Dios quiera, le esté hablando a las paredes, solamente a las paredes. Pero si en todo caso hubiera alguien esta mañana que lleva mucho tiempo huyendo de tu pasado, heridas, tal vez errores, circunstancias que te han provocado muchísimo dolor, que a veces solo pensar se te parte el corazón, te quebrantas en la presencia del Señor. Dios quiere sanar, Dios quiere restaurar, y Él esta mañana nos quiere decir, así como estuve con Jacob, así como le di la victoria, así como le di la bendición, también estoy contigo para acompañarte y para que enfrentes y que soluciones. En este encuentro iba a haber una guerra, iba a haber muerte, iba a haber sangre, pero sin embargo la historia nos dice, en este pasaje, lo que nos dice es que hubieron abrazos, besos y lágrimas. Qué hermoso cuando dos hermanos se perdonan después de mucho tiempo, donde sencillamente un abrazo lo dice todo, donde no hay palabras para decir, simplemente un abrazo, un beso de reconciliación. Yo no sé si tienes cuentas pendientes, si tu pasado todavía sigue llamando a tu vida y tienes que resolver ciertas situaciones. Yo creo que esta mañana es el momento, o este día es tu momento de tomar una decisión que puede sanar y que puede traer bendición de Dios sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu descendencia. Padre, gracias esta mañana por este tiempo maravilloso en tu presencia, donde hemos escuchado tu palabra, oh Dios, la hemos recibido, Dios, pero ahora, Señor, te pedimos que por tu Espíritu Santo tú nos ayudes para que esta palabra, Señor, no solamente sea una información, sino nos ayudes, oh Dios, a darnos cuenta tal vez quiénes somos, quién soy, Señor. No el nombre ese que yo tengo. ¿Quién soy, Señor? Ayúdanos, Señor, danos discernimiento, danos entendimiento, Dios. ¿Quiénes somos delante de ti, oh Dios? Porque entonces, Padre,
entonces, Padre, podremos ser más efectivos y entraremos en una dimensión de bendición que jamás antes habíamos experimentado. En el nombre de Jesús, te queremos dar gracias, Señor. Amén y amén. Señor le bendiga a mis amados hermanos. Amén.